Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Karina La Luz Zamora Moglia y en esta presentación les hablaré sobre el proyecto titulado Análisis comparativo de métricas de distancia en un conjunto de datos realizado como parte de la unidad de geometría analítica. En ese trabajo estudié cómo diferentes métricas de distancia influyen en los resultados de clustering utilizando el IRIS Dataset, un conjunto de datos muy utilizado en ciencia de datos. En ciencia de datos, la noción de distancia es fundamental para entender qué tan similares o diferentes son dos objetos. Cuando usamos algoritmos de agrupamiento o clustering como k-means o k-medians, las distancias determinan cómo se formarán los grupos. En este proyecto compararé tres métricas: la distancia euclidiana, la Manhattan y la del coseno. Mi objetivo fue observar cómo cada una cambia la forma de los grupos y cómo estas diferencias se pueden interpretar desde la geometría analítica, especialmente desde la distancia entre puntos en el plano cartesiano. El objetivo del proyecto fue aplicar y comparar estas tres métricas de distancia, analizar su efecto en algoritmos de agrupamiento k-means y k-medians y estudiar geométricamente la separación entre los grupos formados. También me interesó relacionar los resultados con conceptos fundamentales de geometría analítica, como la distancia entre dos puntos y las diferentes formas en que se puede medir la similitud. Para este análisis utilicé el IRIS Dataset, que contiene 150 observaciones de flores pertenecientes a tres especies: setosa, versicolor y virgínica. Cada flor está descrita mediante cuatro características morfométricas: longitud y ancho de sépalo y longitud y ancho de pétalo. Es un dataset ideal para este tipo de análisis porque es pequeño, limpio y permite visualizar las diferencias entre las especies tanto en 2D como en 3D. Antes de calcular distancias o aplicar clustering, normalicé todas las variables usando estándar Scalar. Esto es necesario porque si una variable tiene valores más grandes que otra, dominará el cálculo de distancia y podría distorsionar el agrupamiento. Después de escalar, todas las características tienen una media de 0 y una desviación estándar de 1. En la presentación pueden ver un ejemplo de cómo se ven los datos antes y después de normalizarlos. Para comparar las métricas de distancia utilicé PDIS de SPY, que genera una matriz con la distancia entre cada par de observaciones. Las tres distancias analizadas fueron la euclidiana, que es la distancia geométrica directa basada en el teorema de Pitágoras; la Manhattan, que suma las diferencias absolutas en cada dimensión; y la distancia del coseno, que mide el ángulo entre vectores más que la magnitud. Para formar los grupos utilicé dos algoritmos. K-means solo permite usar distancia euclidiana, por eso para Manhattan y para coseno empleé K-medians, que sí permite usar métricas arbitrarias. En los tres casos se generan tres clusters, porque sabemos que el IRIS dataset contiene tres especies. Con la distancia euclidiana obtuve los mejores resultados. Los tres grupos aparecen muy bien definidos y uno de ellos, el correspondiente a Iris setosa, queda completamente aislado de los otros dos. Este comportamiento era esperado, porque las medidas del Iris dataset son físicas y las distancias más natural entre valores numéricos es precisamente la euclidiana. Además, K-means favorece clusters aproximadamente esféricos, lo que coincide con este resultado. Con la distancia Manhattan, los grupos siguen siendo identificables, pero la separación no es tan clara como la euclidiana. Los límites entre versicolor y virgínica se vuelven más irregulares y la forma de los grupos deja de ser esférica para convertirse en estructuras más rectangulares o poligonales. Esto ocurre porque Manhattan mide diferencias absolutas y es más sensible a variaciones en una sola dimensión. La distancia del coseno fue la menos efectiva en este dataset. Aquí, los clústeres se mezclan más y no se observa una separación clara entre las especies. La razón es que la distancia del coseno no mide magnitudes físicas, sino direcciones en un espacio vectorial. En datos donde todas las columnas representan longitudes reales, como es el caso del IRIS dataset, esta métrica no resulta tan adecuada. Desde la geometría analítica podemos interpretar cada métrica de forma diferente. La distancia euclidiana coincide con la fórmula tradicional de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. La distancia Manhattan se interpreta como desplazarse siguiendo solo movimientos horizontales y verticales, como en una cuadrícula urbana. Y la distancia del coseno mide ángulos entre vectores, lo cual es útil en problemas de texto o recomendaciones, pero no en datos morfométricos. Por eso, geométricamente, la euclidiana describe mejor este dataset. En conclusión, la distancia euclidiana fue la que mejor separó los grupos del IRIS dataset.
La Manhattan ofreció resultados aceptables, pero con mayor solapamiento. La del coseno mostró agrupamientos poco definidos. Este proyecto demuestra que la selección de la métrica de distancias es un paso fundamental en el análisis de datos, ya que influye directamente en la calidad de los clústeres y en su interpretación geométrica. Además, refuerza cómo la geometría analítica sirve como base para comprender múltiples técnicas modernas de ciencias de datos. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video, si es que hay.